Hola a todos y bienvenidos una vez más a Warrior Diplomacy, tu podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Hoy estamos aquí en un episodio muy especial con nuestro queridísimo amigo Fabio Almada. Hola Fabio. Nicolás Parmontojo, pues oye, un saludo para allá, para España, para todo el mundo que nos esté escuchando, donde nos estén escuchando. El tema de hoy da mucho que hablar, ha dado mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar, que no es nada más y nada menos que el conflicto israelo-palestino en su última forma, que es el que hemos conocido desde el pasado sábado 7 de octubre, que es cuando hubo un ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, y bueno, todo lo que se está desarrollando desde entonces, todo lo que puede pasar a partir de ahora, ya sea una invasión terrestre del territorio, ya sea que continúen los bombardeos que ahora mismo se están produciendo en la Franja de Gaza. Es muy difícil saber dónde nos va a llevar este conflicto, pero creemos desde Warriors Diplomacy que es importante hacer un esfuerzo por entenderlo antes de saber exactamente qué es lo que puede deparar. Y antes de nada, creo que, Fabio, tenemos un par de episodios previos por si alguien quiere meterse en harina antes de Claro. entrar directamente en este episodio. Claro, pues más que nada, a lo mejor para dar un poco más de contexto, si hay algún oyente ahí que no esté tan familiarizado con estos términos, en nuestro episodio número 5 hablamos de los orígenes de este conflicto, ¿no? Regresamos a la historia, regresamos a los años y dos invitados nos dan ambas perspectivas. Muy interesante episodio. Luego tenemos uno donde hablamos un poco más de los acuerdos de Abraham, ¿no? Y como que este acercamiento entre la política de Israel y otros países del Golfo, el Golfo Pérsico, está muy interesante también, se los recomendamos mucho. Y ese es el episodio 38, me parece. Van a encontrar los links aquí mismo en el episodio en Spotify o donde nos estén escuchando. Y pues simplemente un recordatorio a cualquier oyente que todavía no nos haya dado una valorización en Spotify, pues se lo agradeceríamos mucho, que es lo que nos ayuda a llegar a más oídos. Pero bueno, Nico, sin más preámbulo, yo creo que podemos empezar a introducir a nuestros invitados, ¿no? Sí, sin duda alguna, porque en el episodio de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, dos personas que saben mucho del conflicto del que vamos a hablar. La primera de ellas es Marta González Isidoro, que es periodista, pero sobre todo analista política, especialista en Oriente Medio, experta en prevención y gestión de conflictos internacionales, además de máster en inteligencia económica y relaciones internacionales. Muchas gracias por tu tiempo, Marta. Hola. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Es todo un gusto, Marta. Y bueno, también queremos presentar a nuestro otro invitado, Farid Kahat. Farid tiene un posgrado en gobierno por la Universidad de Texas en Austin. Es también profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontífica Universidad Católica del Perú también. Es asesor del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y, bueno, tiene varios libros. El más reciente es Tiempos Violentos, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el nuevo Desorden Mundial. Farid, un gustazo tenerte aquí y, bueno, pues un saludo para allá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar aquí. Excelentísimo. Pues bueno, Nico, yo creo que ahora voy a tomar yo un poquito, me voy a hacer para atrás, irme al back room y te voy a dejar a ti con todo tu expertise periodístico que nos ayudes a moderar esta interesante conversación. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, este episodio ya decimos, vamos a dejárselo sobre todo a nuestros invitados, que sean los que hablen y analicen este conflicto, pero por dejar bien claro en qué punto estamos, como hemos dicho en la introducción, el pasado sábado 7 de octubre hubo un ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo, autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militares palestinos. Y ahora es que han pasado ya casi 2 semanas autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militares palestinos. Y ahora es que han pasado ya casi 2 semanas desde que ha empezado el conflicto. Hemos tenido desde pequeñas incursiones en la Franja de Gaza por parte de Israel hasta sobre todo bombardeos que han dado lugar a varias situaciones complicadas, tanto con acusaciones cruzadas entre ambos bandos sobre evidentes culpabilidades en bombardeos. Pero antes de entrar en lo que está ocurriendo ahora mismo, y yo creo que para ello vamos a preguntarle primero al profesor Farid Kahat, queremos saber un poco por qué ahora, ¿no? ¿Cuáles son las causas profundas de estos ataques de Hamas contra Israel y por qué en este momento se produjo este ataque el 7 de octubre pasado? Si es que tenemos alguna clave ya de por qué se ha podido producir. Yo diría que hay por lo menos dos posibilidades como explicación, porque habría que saber qué pensaban los líderes de Hamas. Parece que la organización estaba bajo control al momento de tomar esta decisión del ala militar en Gaza y no del presunto liderazgo político que vive en Qatar. Y este grupo en Gaza es, digamos, más radical, pero ¿qué era lo que buscaba? Gaza está bajo un cerco israelí por aire, mar y tierra de 2007. Y el cálculo israelí, que un poco ayuda a explicar probablemente esto, es que entre el cerco de Gaza,
que es considerado por organizaciones internacionales como la Cruz Roja como un castigo colectivo a la población civil, y las incursiones militares regulares o ataques militares regulares de Israel, lo que daban en llamar podar el césped, jamás en Gaza estaba controlado y su capacidad o voluntad de lanzar ataques contra Israel eran muy limitados, si es que aún existían. Creo que, por un lado, había la voluntad de romper esa complacencia israelí sobre el estatus de Gaza como un estatus potencialmente permanente. Y una consideración que también puede haber estado en la mente de estos líderes es el hecho de que eh, los países árabes que tenían un acuerdo en la Liga Árabe de condicionar la normalización de relaciones con Israel a que Israel abandonara los territorios ocupados para permitir la creación en ellos de un Estado palestino, empezaron a normalizar relaciones no solo sin que se cumpliera esa condición, sino básicamente siendo exigencias propias de cada Estado, como en el caso de Marruecos, que Estados Unidos, a cambio del reconocimiento de Israel, reconociera a su vez la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Ahora, nada justifica los crímenes atroces perpetrados por Hamas, pero si tuviera que pensar en qué cálculo político estaba detrás, probablemente sea uno del tipo que acabo de indicar. Entiendo. Y Marta, por saber también desde el lado israelí, ¿tú sabrías explicarnos un poco cómo es posible que un ataque de esta envergadura, que es de los más gordos que se ha cometido contra Israel en varias décadas, no fuera de ninguna manera prevista por una inteligencia como la israelí, que normalmente se enorgullece de ser una de las mejores, el Mossad, una de las mejores inteligencias del planeta, y sin embargo parece que este ataque les pilló desprevenidos por completo? Bueno, hay que decir que la inteligencia no siempre es eficaz, pero no solamente en Israel, sino también en todos los países. Es decir, cuando hablamos de inteligencia en Israel y nos centramos en el Mossad, tenemos que tener en cuenta que el Mossad es la inteligencia exterior, pero quienes se encargan de la inteligencia interior y las cuestiones relacionadas con los territorios en disputa, tanto la franja de Cisjordania como en Gaza, dependen del Shin Bet y de otras organizaciones de inteligencia militares. Yo creo que se han dado una serie de hechos que de alguna manera han sido utilizados también estratégicamente por el liderazgo de Hamas para llevar a cabo esta incursión y esta acción tan brutalmente violenta, valga la redundancia. Por un lado, la situación política interna de desestabilización que vive Israel desde hace un año, pero en particular desde hace 6 meses, con un gobierno que estaba muy cuestionado, que está siendo muy cuestionado y que transmitía debilidad a las sociedad internacional, pero en particular a las organizaciones y a los países revisionistas que están buscando de alguna manera un momento para desestabilizarlo. Por otro lado, ha habido fallas en los sistemas de seguridad que son incomprensibles. Se verá más adelante cuando pase este trauma y pase esta situación y se hará análisis, pero yo creo que más allá de las fallas de seguridad ha habido una complacencia en el sector de seguridad israelí que eh, ha pensado que depender de los sistemas de inteligencia cibernética, tecnológica, era suficiente, sobre todo en la franja de Gaza, cuando parecía que la relación con la yihad islámica y con Hamas estaba prácticamente neutralizada después de las operaciones que habían tenido lugar a lo largo de esta primavera y que ahora el foco de atención de la inteligencia militar y de la inteligencia política estaba centrada en las operaciones antiterroristas en el norte, tanto en Cisjordania como en neutralizar las posibles incursiones de Hezbollah en Cisjordania y en los territorios más problemáticos, la zona más problemática como podrían ser Tulkaren o Nablus. En ese sentido, yo creo que ha habido una falla de seguridad y sobre todo porque ha habido mucha complacencia pensando
que el hecho de permitir la entrada de unos 20.000 gazatíes diarios con permiso de residencia y trabajo en territorio israelí, de alguna manera, al ofrecerles garantías económicas o mejoras en sus condiciones económicas, podían neutralizar la base ideológica que está detrás de Hamás y del proyecto de desarticular Israel como un Estado judío y alcanzar ese objetivo que está en la mente de Hamás, que es llegar a la consecución de un Estado nacional en lo que se entiende que es la Palestina histórica, con el cariz de Islam, con el cariz de una Palestina islámica en la mentalidad de Hamás, porque es un actor islámico. En este punto debo preguntar, precisamente cuando hablamos de actores, es precisamente por Hamás, porque todo el mundo tiene bastante claro qué es lo que es el Estado de Israel y al fin y al cabo es una democracia con líderes electos, pero poca gente tiene tan claro lo que es Hamás y sobre todo cuál es su importancia dentro de Palestina y entre los actores políticos de este país, que son numerosos. No sé, cualquiera de los dos que nos pueda clarificar un poco en este punto. Bueno, una cosa que ahora se tiende a olvidar y es algo que mencionan en entrevistas en diarios estadounidenses oficiales o funcionarios de alto rango de Israel, es el papel de Israel en el origen de Hamás, ¿no? Cuando era si no me equivoco, el nombre era la Asociación Islámica, no era un grupo armado, obviamente, en ese entonces, pero sí era un grupo religioso radicalizado. Hay un general, Isaac Segev, que en una entrevista para el New York Times de 1981 reconoce que él entregaba dinero al gobierno israelí a esta asociación islámica. Y en el caso de Avner Cohen, él dice en una entrevista con el Wall Street Journal en 2009, uno de los grandes errores de Israel había sido alimentar grupos religiosos fundamentalistas en Gaza, básicamente para lograr dos objetivos: dividir el liderazgo palestino frente al liderazgo secular de las otras fuerzas del movimiento nacional palestino y obviamente con la posición intransigente de Hamás poder alegar que no había un interlocutor válido para una eventual negociación. Pese a que, por ejemplo, Benjamín Netanyahu se opuso desde el primer día a todo tipo de acuerdo con los palestinos, y el gobierno de coalición que ha creado con grupos extremistas israelíes es un gobierno que niega no solo la posibilidad de un Estado palestino, sino que propone anexar los ocupados. Precisamente por eso la atención estaba centrada más en Cisjordania que en Gaza, porque son territorios que este gobierno plantea formalmente anexar. Entonces, Hamás surge obviamente como una fuerza político-militar ya sin ningún vínculo con Israel y el problema es que Israel crea lo que los economistas llamarían incentivos perversos. Mientras no negocia una solución definitiva, hace casi una década que no hay negociaciones sustantivas con el liderazgo palestino en Cisjordania, sí negocia intercambios de prisioneros, tanto con Hezbollah como con Hamás, y además se retira unilateralmente sin mediar acuerdo alguno, de Gaza primero y del sur del Líbano después, lo cual crea, digamos, la narrativa de que Israel solo hace concesiones bajo fuego graneado. El punto es que por eso cuando hay elecciones, si bien la primera vez que hubo elecciones Arafat gana cerca del 90% de los votos en elecciones con observadores internacionales, el 2006 Hamás gana la primera minoría. Y como Hamás no era aceptado como interlocutor por Israel o Estados Unidos y era temido también por la Autoridad Nacional Palestina, esta intenta desalojarlo de Gaza sin éxito. Israel había lanzado 4 ofensivas antes de esta, 2 con incursiones terrestres, y tampoco había podido digamos, hacer lo que pretende hacer ahora, que es acabar con la infraestructura militar de Hamás. En este sentido, cuando hablamos de los ataques de Hamás y de la legitimidad de Hamás para conducir los ataques que está conduciendo, se habla siempre de esas elecciones de 2007, pero ha pasado mucho tiempo esas elecciones y, sin embargo, Hamás sigue dominando ese territorio. Sí. ¿Qué otras opciones políticas hay en Gaza, si es que las hay? En Gaza, ninguna, en realidad, ¿no? Porque si bien Hamás ganó originalmente una elección, ha gobernado de manera autoritaria y tortura y asesina a opositores políticos.
Así que no hay opciones. Dicho sea de paso, claro, los palestinos dirían, bueno, Israel elige una y otra vez gobiernos liderados por el Likud. El antecesor del Likud era el Irgun, que perpetró atentados terroristas ya durante el mandato británico. El Likud luego estuvo al mando en la invasión del Líbano, donde se producen muertes de civiles en una proporción o un número comparable a los que padeció Israel hace unos días durante las masacres de Sabra y Shatila, con complicidad de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces, digamos, aquí o sea, la violencia genera polarización y la polarización alimenta monstruos, pero por ambos lados, no es algo que ocurra solo entre los palestinos. El documento fundacional de Hamas es una aberración absoluta, es antisemita y no reconoce el derecho de Israel a existir. Hamas alega que lo cambió en 2017, pero en honor a la verdad ese documento es bastante ambiguo. Y el punto es que en Gaza, de cualquier manera, la mitad de la población es menor de 18 años. No tuvo nada que ver con la elección hace, digamos, 12, 13 años de Hamas, que repito, tampoco ha vuelto a convocar elecciones. Y en este punto también quería saber, Marta, la situación en Israel, antes has mencionado que es bastante compleja a nivel político internamente. Este ataque no lo ha hecho aún más complejo porque aunque se ha formado un gobierno de unidad, que es una de las cosas que, bueno, no de unidad exactamente porque faltan algunos partidos, pero sí un gobierno más amplio para dirigir una posible ofensiva, una posible respuesta contra Gaza, también tengo entendido que hay bastante críticas desde la población por cómo se ha manejado este asunto y por que se haya producido este ataque en sí, ¿no? Que hay un gran malestar, digamos, de la población israelí. A ver, a mí me gustaría matizar primero algunas cosas. El movimiento de Hamas es un movimiento de resistencia que surge con tres patas: político, económica, social, militar, al amparo y en el momento en el que están surgiendo también otros movimientos islamistas en los años 70 y los años 80. Eso es cierto. Está ligado a los hermanos musulmanes y en un principio tiene una base social y una base política que no da suficiente peso como va a dar los años posteriores a la rama militar. Es lo que ellos llaman la dagua, es decir, la acción social que viene a sustituir de alguna manera las carencias de de un Estado o de una administración que, por otro lado, la poca administración que hay en la zona es profundamente corrupta y no se adecúa, no tiene en cuenta las necesidades sociales de la población. Es verdad que en ese momento hay un interés por parte de Israel de dividir a los grupos y a las opciones palestinas, pero me parece muy arriesgado decir que Israel creó a Hamas porque no lo hizo. Es cierto que ayudó económicamente a la promoción de la parte económica y social, que es la DAWA, a la que me refiero, porque pensaba que actuando desde la legitimidad religiosa podían no dar el salto a una situación militar armada, sino que simplemente la población podía estar satisfecha en sus necesidades. Tenemos que tener en cuenta que Oriente Medio, todo Oriente Medio, incluido Israel, la religión y la política están intrínsecamente unidas. Por lo tanto, en aquellos momentos no se pensó que jamás podía dar el salto hacia una yihad general, a una yihad global y sobre todo hacia una lucha armada que hoy está demostrando que ha sido un auténtico error. La pregunta que me haces: hay mucho malestar a nivel interno por dos motivos. Primero, porque este shock se ha producido de una manera en la que de alguna manera rompe el esquema de seguridad y el mito de seguridad y de Estado invencible en materia de seguridad de Israel. Por lo tanto, deja muy frágil a la población israelí, que se siente
que en un momento en el que se venía produciendo una serie de acuerdos de renovación, de reconocimiento en el marco de los acuerdos de Abraham, se abrían posibilidades favorables no solamente para el reconocimiento y la normalización de Israel en la región, sino que se abría también un futuro más amplio para que otros actores, también chiitas o actores que venían estando ahora mismo dentro de lo que se conoce como el arco de seguridad y el arco chií, podrían incorporarse también los palestinos, podían incorporarse a esas bondades que se estaban empezando a abrir a partir de los acuerdos de Abraham. Jamás rompe con esa dinámica, da un golpe muy efectivo desde el punto de vista de propaganda, saca otra vez o pone en un primer plano a la cuestión palestina que durante años había estado en un segundo plano, y la población israelí otra vez se siente vulnerable. Por un lado, pues, por lo que estoy diciendo, que hay un enfado hacia hacia el ámbito político y militar, porque no ha sabido responder a las cuestiones de seguridad, y por otro lado, por la incertidumbre que se abre ahora mismo, no solamente con los sectores más intransigentes que están empezando a hablar abiertamente de que ya no se puede tener ninguna relación con el mundo palestino ni con opciones palestinas, aunque sean meridianamente más pragmáticas, porque no encuentran un interlocutor palestino para negociar, sino que además sienten que la comunidad internacional hay un rechazo y una equidistancia a la hora de valorar eh, cuáles son las víctimas reales de esta situación. Por lo tanto, el malestar interno se une también a ese estado de shock y a esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro cercano. Vamos a aprovechar precisamente esa incertidumbre de la que hablas para hacer una primera transición, cerrar este primer bloque en el que hemos hablado de un poco cómo es la situación, cómo habíamos llegado hasta esta situación. Ahora, en el próximo bloque, vamos a discutir lo que es la posible invasión de Gaza, es decir, la situación ahora mismo sobre el terreno. Un momentillo, no os vayáis. Bienvenidos de nuevo. Estamos en este segundo bloque de este episodio especial sobre el conflicto en Oriente Próximo. Bueno, ahora mismo todo parece indicar que Israel actuará con contundencia en Gaza, o ya está actuando con contundencia en Gaza, e incluso podría superar lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió a principios de este año como fuerza excesiva. Pero no vamos a entrar en esa valoración, sino que lo primero que vamos a intentar discutir aquí o intentar discernir aquí es si se va a producir una ofensiva terrestre en Israel y si, como algunos expertos incluso anticipan o analizan, esta ofensiva puede ser larga y durar mucho en el tiempo. Por lo que aquí la primera pregunta que tengo que hacer a nuestros expertos, y aquí sí que os la planteo a los dos, si queréis empezamos por Farid y luego que responda Marta, es ¿con qué dureza creéis que está tomando o tomará más en las próximas semanas represalias Israel en la Franja de Gaza? Sí, yo haría solo un par de acotaciones. No, yo coincido, jamás no fue creado por Israel. Solo digo que la Asociación Islámica, que es un antecesor directo de Hamás, fue alimentado por Israel con fines políticos. Y añadiría que parte del problema era que no había perspectiva de paz desde el punto de vista de los palestinos. Estamos hablando de un gobierno israelí en donde hay gente como Bezalel Smotrich, que uno niega que exista tal cosa como un pueblo palestino, y dos, ha escrito un artículo donde plantea que los palestinos renuncian a cualquier reivindicación nacional y viven sin derechos políticos en Israel, o se les dará incentivos económicos para que se vayan. O sea, una limpieza étnica, para decirlo con claridad. Y este es un gobierno que no aceptaba una negociación sobre la base de que debía haber dos estados. Entonces, parte del problema es que entre los palestinos había desesperanza, en un contexto en donde los colonos atacaban blancos civiles con relativa impunidad. Sobre el tema yo creo que esto va a ser distinto porque probablemente Israel nunca había sufrido un trauma colectivo
como el que infligió la violencia brutal de Hamás, ¿no? Los atentados terroristas que causaron un número de víctimas civiles sin precedentes del lado israelí. Del lado palestino sí hay precedentes comparables, como dije en el caso de Sabri Yatil. Entonces sí creo que esta vez Israel va a entrar decidido a asumir el costo que crea necesario, pero también a infligir el costo que crea necesario. Ya estamos hablando de cerca de 5.000 muertos del lado palestino, más de la mitad civiles, sin que se haya producido una incursión terrestre. Si el propósito declarado es acabar con Hamás, militarmente hablando, Hamás tiene un sistema de túneles que se tienen que destruir si es que se logra hacer eso desde la perspectiva israelí in situ. Eso no se puede hacer desde el aire. Y muy probablemente intenten, digamos, intervenir primero para establecer una línea divisoria entre el norte de Gaza, que es donde va a concentrarse la incursión terrestre, y el resto de Gaza, que es donde se ha forzado a marchar a más de 1.400.000 palestinos desplazados, sin que haya corredores humanitarios seguros, sin que haya lugares seguros que los alberguen, y con un bloqueo total, cerco total fue la expresión que usó el ministro de Defensa israelí, que es ilegal bajo el derecho internacional humanitario. O sea, no es un objetivo político militar privar del ingreso de alimentos a Gaza, simultáneamente sin permitir que ingresen víveres en cantidad suficiente desde Egipto. Pero sí, lo que viene, me temo, va a ser dantesco. Sí, Marta, en tu opinión, Sí, entonces, ¿cómo crees que serán las próximas semanas? ¿Crees que Israel se va a lanzar una ofensiva terrestre? Y si es así, ¿cómo de largo podríamos estar previendo que se desarrollase este conflicto? yo creo que sí se va a producir al final una ofensiva terrestre porque los medios desplegados en la frontera son ingentes, a pesar de que hay una parte importante que está desplegada en el norte para repeler las acciones de Hezbollah en el norte y sobre todo pendiente de saber si se va a tener que dividir los esfuerzos entre un conflicto en el norte con Hezbollah que involucraría también a Siria y a Irán y a otros actores, por supuesto, o se va a quedar circunscrito a la franja de Gaza. En cualquier caso, yo creo que va a ser complicado. Israel ahora mismo tiene un dilema y es que el lema que siempre han mantenido del nunca más, es decir, que no se vaya, que Israel no va a permitir que nunca más el pueblo judío, ni en Israel ni en la diáspora, pueda estar sometido a una limpieza étnica o a una situación de acoso y de como ocurrió durante el Holocausto, se ha transformado ahora mismo en nunca jamás. ¿Qué significa? Que no se va a permitir bajo ningún concepto que se vuelva a vulnerar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Y eso va a tener consecuencias a corto y sobre todo a largo plazo, tanto para los habitantes de Gaza y para el equilibrio regional, como para los habitantes israelíes del Negev. Yo creo que durante mucho tiempo, en los próximos años y probablemente en la próxima década, tanto en el territorio israelí como en la zona de Gaza, se van a convertir en zonas de exclusión. Es decir, Gaza, los habitantes de Gaza están llamándoles las fuerzas de defensa a que abandonen las zonas del norte porque es decir, porque sí, desde el derecho internacional, eh, los crímenes que ha cometido Hamas sí son constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y eso para Israel tienen que tener una respuesta. ¿Cómo de proporcional va a ser esa respuesta? Yo creo que va a depender de la utilización por parte de Hamas de sus civiles como escudos humanos o en la medida que son civiles pero que en el marco del derecho internacional no son constitutivos de zona militar, sí albergan
armamento militar, por ejemplo. Estamos hablando de escuelas, de zonas civiles como ambulancias, como hospitales, como parques, viviendas. Si hay zonas civiles donde se albergan armamento y desde donde se disparan misiles y artefactos militares, a partir de ese momento la línea que divide o que separa el derecho internacional humanitario es muy fina, y yo creo que Israel va a intentar minimizar todo lo posible los daños colaterales a población civil, pero se va a encontrar con ese dilema de qué hacer cuando Hamás impida a la población civil ir hacia el sur o habilitar corredores humanitarios, y tenga que tomar la decisión de bombardear los búnkeres y de abrir paso mediante bombardeos quirúrgicos a la entrada de las tropas. Y en el momento en que entren las tropas en Gaza, se van a encontrar con un enjambre de resistencia en las calles y con bajas a ambos lados, tanto entre las tropas israelíes como en la zona palestina. Va a haber muchas bajas en los próximos días, salvo que haya un acuerdo por parte de Egipto, que yo lo dudo, de permitir el paso temporal de los civiles palestinos a la zona del Sinaí por motivos humanitarios, y que los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa israelíes y los militantes de Hamás se circunscriban al ámbito militar, que yo lo dudo. De hecho, justo este fin de semana ha habido una conferencia en Egipto en la que, bueno, básicamente el propio Egipto ha dicho que su condición principal para cualquier negociación es que ellos no quieren un solo refugiado palestino en su territorio, y por lo que he entendido, la autoridad palestina, si no me equivoco, Farid, también ha dicho que a ellos esa solución no le interesa. La idea de que los gazatíes acaben de refugiados en la zona del Sinaí o en Egipto. Si esta opción no es posible, ¿qué otra opción puede quedar para estabilizar este conflicto y que no haya un gran número de bajas civiles? ¿Qué pueden hacer los países del entorno para convencer a Israel o convencer a Hamás o buscar alguna forma para mediar en este conflicto y que las bajas civiles no sean las cifras que tiene pinta que van a ser, que pueden ser brutales? Este conflicto y que las bajas civiles no sean las cifras que tiene pinta que van a ser, que pueden ser brutales. Bueno, es que los habitantes de Gaza no son originarios de la franja. Unas 2/3 son refugiados de territorio que hoy es israelí, pero en donde vivían, como por ejemplo Ashkelon, que ahora recibe cohetes de Hamás, pero solía ser un pueblo llamado Ascalán, donde había población árabe que terminó de refugiada en Gaza. Entonces el gran temor de los palestinos, dado ese precedente, es que si terminan en el Sinaí como refugiados temporales, como creyeron iba a ser el caso en 1948, terminen siendo refugiados nuevamente de manera permanente porque no se les permita volver a Gaza. Entonces la solución era la que proponía una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo 12 de 15 votos posibles, 2 abstenciones y solo el voto en contra de Estados Unidos, que pedía ceses al fuego temporales para que la población pudiera desplazarse a lugares seguros, uno, y dos, que se levantara el cerco que Israel ha establecido sobre Gaza. Se ha levantado parcialmente por el paso de Rafa, pero están entrando 20 camiones al día. El número antes de todo esto era 100. Presumiblemente ahora se requeriría aún más. Y los ataques israelíes no son particularmente focalizados, tiene armamento de precisión. Los cohetes que lanza Hamás y que lanza la Yihad Islámica contra Israel son un crimen bajo el derecho internacional humanitario, precisamente porque no tienen sistema de dirección y porque no se lanzan contra objetivos militares, sino contra ciudades. Pero teniendo armamento de precisión, Israel ha causado un daño tan grande que es difícil creer que se deba a ataques contra, digamos, objetivos militares. Según
la Agencia de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios, el 19, o sea, hace unos días ya, 25% de las viviendas habían sido destruidas o dañadas en Gaza y 59 centros de atención médica habían sido alcanzados por fuego israelí. Y ya estamos hablando de cerca de 5.000 muertes, un tercio de ellos niños, sin que haya empezado la incursión terrestre. O sea, hay exigencias que, o sea, obviamente hay exigencias que habría que plantear a Hamas, pero Hamas es un actor no estatal que además la Unión Europea y Estados Unidos consideran un grupo terrorista. Pero Israel sí es miembro de Naciones Unidas y tiene obligaciones bajo el derecho internacional humanitario que no está cumpliendo. Yo ahí fíjate que estando de acuerdo con Farid, es que es tan complicado porque mira, cuando hay un conflicto entre dos estados, eh, cada estado tiene su ejército, su sistema de defensa, que está sometido a la jurisdicción del derecho internacional y a la jurisdicción de las leyes de guerra. Es que es tremendamente complicado cuando un Estado con un ejército convencional que sí está sometido a una legislación concreta y bajo los parámetros del derecho internacional, se tiene que enfrentar a un actor híbrido, como estamos mencionando, que no está sujeto a ninguna ley ni a ninguna jurisdicción internacional y que utiliza a sus ciudadanos como escudos humanos y su arsenal militar lo esconde precisamente en zonas civiles. Entonces, estamos hablando de un shock tan grande, el que se ha producido el 7 de octubre, que es difícil pensar que Israel va a volver a abrir la frontera de Gaza con la naturalidad o con la benevolencia con la que la abría, con todo el cuestionamiento que tiene el hecho de que no es su territorio, de que está gobernado por otra entidad, que tiene o no tiene. Ahí podemos entrar en las valoraciones y en las percepciones, pero va a ser complicado que ahora mismo los ciudadanos de Israel vuelvan a tener confianza en los civiles, no ya en los dirigentes de Gaza, sino en los propios civiles, en los propios ciudadanos de Gaza, para confiar en ellos y abrirles las fronteras para que puedan ser tratados en sus hospitales, trabajar en sus centros. Es decir, va a ser tremendamente complicado cuando vemos también que en las calles de Gaza o en las calles de Cisjordania se producen estas explosiones de alegría cuando se asesinan civiles israelíes. Entonces, yo creo que hemos entrado en una dinámica y en un punto de inflexión que va a tener consecuencias muy negativas para Gaza a corto, a medio y a largo plazo, pero también para la causa palestina en su conjunto. Y si no hay, me da la impresión de que si no hay en estos momentos una voluntad por parte de los organismos internacionales y de los actores regionales de querer solucionar de alguna manera, como sea, poniendo de acuerdo y sentando en la mesa de negociación también actores paraestatales que tienen la obligación de sentarse para ver qué soluciones plantean, va a ser muy complicado que el futuro de la causa palestina, por así llamarla, tenga una solución territorial y política aceptable ni siquiera para ellos. Solo dos cosas. Nuevamente, la guerra, el terrorismo divide, y así como ha habido gente que celebra los ataques contra Israel, recordemos que el año 2021 había ciudadanos de pueblos cercanos a Gaza que sacaban sofás para presenciar como una película los bombardeos sobre Gaza. Y hay declaraciones de gobernantes israelíes que son escalofriantes respecto a lo que buscan. Isaac Herzog, el presidente, que no es de un conservador,
por lo menos no era su filiación política original, dice, es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían o no participaron, y el ministro de Energía, Katz, condiciona el ingreso de ayuda humanitaria a la liberación de los rehenes por parte de Hamás. O sea, como Hamás, en una acción criminal, tomó rehenes a civiles israelíes, Israel cree lícito tomar de rehén a toda la población civil de Gaza, a la que no le permite el acceso a alimentos, porque finalmente es Israel quien controla las fronteras. O sea, en ese sentido sí, yo tiendo a coincidir en que las perspectivas son sombrías, salvo por un hecho, que probablemente esto termine provocando tarde o temprano la caída del actual gobierno israelí. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Farid, porque creo que cuando pase esta crisis, cuando haya un tiempo prudencial para que puedan sentarse y valorar qué es lo que ha pasado, yo estoy absolutamente segura de que el gobierno israelí va a caer y va a haber responsabilidades políticas y militares muy serias. Y yo creo que también a nivel político, social y económico, Israel va a pasar a otro nivel. O sea, va a haber un antes y un después, y todos estos movimientos de los que tú estás mencionando, que son minoritarios en Israel, pero que desafortunadamente han tomado mucho poder, sobre todo en la última legislatura, cuando se han metido en el gobierno a Smotrich y a Ben-Gvir, y estos elementos tan radicales están produciendo un daño tan importante a nivel político, social, de polarización, que yo creo que la propia sociedad va a expulsar de la vida política y social a estos grupos minoritarios. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Farid, en eso. Pues llegamos justo entonces a ese después que tanto estamos mencionando, que este ataque es una frase que se ha repetido bastante en este podcast, pero también en muchos análisis que hemos estado viendo en estas últimas semanas, que este ataque de Hamás, que esta guerra que se está produciendo en este momento supondrá un antes y después en la región. Y aquí quiero empezar preguntando por algo que hemos mencionado muy al principio, creo que lo mencionó Farid, que era que una de las motivaciones de este ataque podía ser el evitar que Israel normalizara relaciones con países árabes, como estaba ocurriendo en los últimos años gracias a los tratados de Abraham. Y aquí quería empezar preguntando precisamente por eso, que cómo va a afectar a la región este conflicto, si esto supone el fin de los tratados de Abraham o no, porque entendemos que la población árabe de la zona ha vuelto a reactivar su preocupación por este conflicto, impidiendo igual que se normalicen relaciones diplomáticas. Entonces, empezando por esta parte regional, ¿cómo ha afectado este nuevo estallido del conflicto árabe-israelí a las relaciones diplomáticas en la zona? Lo primero que habría que decir es que lamentablemente en el mundo árabe no hay democracias, ¿no? Y eso importa porque se supone que el voto es la correa de transmisión de la voluntad de la mayoría hacia el proceso de toma de decisiones. Hemos visto cómo cuando hubo atisbos de apertura democrática, los gobiernos se volvieron más, digamos, tuvieron una posición más clara en solidaridad con la causa palestina. Por ejemplo, en Egipto o en Túnez, pero básicamente todos los regímenes de la región son dictaduras. Entonces, por ejemplo, eso explica que pese a lo que vimos, perdón, a diferencia de lo que vimos en el pasado, no haya marchas en este momento en ese país. Ningún país árabe que ha normalizado relaciones con Israel ha retirado siquiera a sus embajadores, que yo recuerde. Así que mucho no ha afectado sus decisiones. En el caso de Arabia Saudita sí creo probable que cualquier intento de normalización con Israel tarde, pero ya tenían acuerdos, digamos, de cooperación en el plano de seguridad porque tienen un rival común, Irán. Y yo diría que probablemente mientras ese rival común no llegue a su vez a algún tipo de, no digo acuerdos de paz, honestamente, sino algún tipo de acuerdo para establecer los límites hasta los que puede escalar las diferencias de los conflictos de interés, como el que ha logrado con Arabia Saudita,
pues Irán seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Como es militarmente bastante inferior tanto a Estados Unidos como a Israel, no los ataca directamente, sino a través de los grupos armados irregulares que promueven la región. Aunque yo todavía tengo dudas de que si bien Irán financia a Hamas, tengo dudas de que haya participado en la planeación de las acciones recientes de Hamas. Marta, ¿tú crees que el conflicto seguirá contenido en Gaza y el sur de Israel o existe un riesgo de que intensifique y se extienda a otras zonas de la región? El punto más obvio pues, sería el sur del Líbano y el posible involucramiento de Hezbollah en este conflicto. Claro, esa es la incógnita. En principio, mira, hay una cuestión que no hemos tratado y es la cantidad de rehenes que tiene en su poder Hamas. Esos rehenes son originarios de más de 40 países. Eso significa que en los próximos días, en las próximas semanas, va a haber un intercambio probablemente de rehenes, una salida de los rehenes que no son estrictamente israelíes y que tienen otra nacionalidad, precisamente para evitar un conflicto, un involucramiento de los países que son de cuyos de los que son nacionales esos rehenes. Yo creo que hay un interés también por parte de Hamas que en un principio buscaba desestabilizar a Israel y cabalgarlo de los acuerdos de Abraham y por lo tanto romper ese equilibrio que se habría producido. Y yo creo que ahora hay un interés dado la reacción de la comunidad internacional y de la respuesta que posiblemente de Israel al tema a la entrada en Gaza. Yo creo que va a intentar que el conflicto no escale. Las potencias internacionales tampoco, sobre todo Estados Unidos, la Unión Europea, no quieren que el conflicto escale porque tiene derivadas no solamente para Egipto y Jordania, que lo hemos mencionado, con la posible salida de refugiados hacia sus territorios, con lo que significaría desestabilizar sus regímenes, sino también para Líbano y Siria. Tiene también derivadas geopolíticas y en el plano energético. Y la incógnita está en si Irán, por ejemplo, va a entrar en esa dinámica de activar a sus proxies en el norte, Hezbollah en Líbano y en Siria, y si va a activar también la carta energética, es decir, si reduce Irán es el tercer productor mundial en petróleo. Si activa esa carta de querer reducir 3.000 millones 3 millones de barriles diarios de producción y ejercer el bloqueo o presión en los estrechos de Hormuz junto con Rusia, pues ahí tenemos a las grandes potencias. Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia y por lo tanto tenemos una generalización del conflicto a una escala mayor que yo creo que se va a intentar contener y yo creo que se va a intentar mantener en los márgenes de Gaza. Y eso va a significar necesariamente relegar la causa palestina a un segundo plano y con todo lo que va a tener de crisis de refugiados, crisis energética y crisis humanitaria, pero contenida en la zona de Gaza. No quisiera equivocarme. Este punto también, igual una pregunta que tienen muchos de nuestros oyentes es sabiendo que hay otro conflicto en marcha, que de hecho ha ocupado la mayor parte de nuestros pensamientos geopolíticos durante gran parte del último año y medio, que es, por supuesto, la guerra en Ucrania. Si este conflicto siguiera enquistándose y hubiera algún tipo de escalada, ¿creéis que podría haber un cambio de prioridad con respecto a esta guerra en Ucrania y que basculara más hacia Oriente Próximo o que ambas
van a seguir manteniendo su importancia en el tablero geopolítico durante los próximos meses? El problema para Ucrania en realidad no es Oriente Medio, es la derecha radical en Europa y Estados Unidos. Ya hemos visto que no se aprobó la ayuda adicional que planteaba para Ucrania Joseph Biden porque el Congreso, uno, llegó a un acuerdo temporal que no la incluía, y dos, los republicanos se trajeron abajo la propia mesa directiva que ellos controlaban y ahora no pueden elegir una nueva mesa directiva. Trump y DeSantis ya han dicho que para ellos Ucrania no es una prioridad. En una entrevista, una entrevista con la cadena Fox News, yo creo que lo de Ucrania va a depender más de ese tipo de consideraciones. Pero ya que se hace el paralelo, ¿cuáles son las dos normas fundamentales de derecho internacional que viola Rusia en Ucrania? Uno, es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Esa formulación aparece por primera vez en una resolución sobre Israel, no sobre Ucrania, porque Israel viola el mismo principio. Los territorios ocupados desde 1967 debieron ser evacuados, cosa que no ha ocurrido, y se ha anexado Jerusalén Oriental. Segunda norma por la cual Putin está requisitoriado por la Corte Penal Internacional, artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, no puede desplazar población del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, pero ese mismo artículo dice, y por eso el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que considera ilegales los asentamientos, que la potencia ocupante tampoco puede desplazar a su propia población al territorio por ella ocupado, como hace Israel con los asentamientos. Ese es un paralelo interesante que nadie ha hecho y que a mí me parece evidente. Yo, mira, si me gustaría añadir Por supuesto. en ese sentido, yo sí creo que el conflicto de Gaza está desviando la atención y los recursos del conflicto de Ucrania, y a Rusia le viene bien que se desvíe la atención de Occidente, entre otras razones porque saca también de la ecuación de Asia Oriental y del Pacífico a Estados Unidos, y lo manda otra vez al Mediterráneo Oriental, y a desviar fondos y recursos otra vez a Oriente Medio, con lo cual deja también a su actor estratégico, a su aliado estratégico, que es China, pues manga ancha para ver qué puede hacer cuando el tiempo le sea favorable en Taiwán, con lo cual se pueden abrir una serie de escenarios a corto o largo plazo interesantes, ¿no? Pero yo creo que Ucrania con el tiempo se va a enquistar como conflicto, que va a quedar reducido a los márgenes de Europa, y posiblemente el conflicto de Oriente Medio, si no escala con la entrada de Hezbollah y que eso le obligue a Israel también a entrar en una guerra o en un conflicto abierto con Siria y con Líbano, va a quedar circunscrito a los márgenes de Gaza. Pues ya para cerrar, tenía una última pregunta que plantearos, que también es una pregunta bastante eurocéntrica, pero es lo que tiene nuestro podcast, que también la mayoría de nuestros oyentes suelen tener esas preocupaciones, que es una cosa que has estado comentando también estas últimas semanas, es si el reavivamiento de este conflicto y las hostilidades que se están produciendo en Oriente Próximo podría suponer un reavivamiento también de los ataques terroristas. Hace poco hemos tenido uno en Bélgica que no ha tenido absolutamente nada que ver con el conflicto israelo-palestino, parece que tenía mucho más que ver con el tema de la ampliación de la OTAN y la quema de Coranes en Suecia, pero no sé si vosotros, en tanto que analistas, creéis que un tema como el del terrorismo yihadista, que en los últimos años parecía algo más tranquilo, por lo menos en cuanto a atentados en Europa, podría volver a reavivarse por un conflicto como este esté ganando tanta atención en la palestra pública, o si por el contrario creéis que son dos temas que es mejor no hacer la conexión, porque en este caso no tiene por qué haber un reavivamiento de estos ataques o atentados. Bueno, yo diría que si ISIS o Al-Qaeda tuvieran la capacidad de lanzar atentados terroristas contra blancos civiles en Europa, lo estarían haciendo. O sea, no es que se hayan contenido y ahora, por motivo de la guerra en Gaza,
vayan a escalar. En ese sentido, yo lo que temería más en realidad no es a estos grupos transnacionales terroristas, porque además en general a partir de 2016 hay una tendencia declinante en el número de atentados terroristas en el mundo, la mayoría de los cuales ni se producen en Europa ni tienen a europeos como víctimas. Pero sí Hablaríamos sobre todo de lobos solitarios, o sea, no me refiero tanto a las... Exacto, yo creo que ese es el riesgo real. Los llamados lobos solitarios, que en algunos casos se radicalizan a través de redes sociales sin haber tenido nunca vínculo con una organización y por ende son muy difíciles de rastrear. Yo fíjate que estoy de acuerdo con Farid con lo que acaba de apuntar. Veo complicado que organizaciones terroristas transnacionales tengan capacidad para atentar en suelo europeo. También es verdad que Europa vive unos años, desde hace unos años, una polarización interna muy acusada y los movimientos extremistas o radicales están creciendo, no solamente en el ámbito de la extrema derecha, que se empieza a dar vinculándolos a cuestiones de inmigración irregular y todo lo que está asociado a la inmigración en los países del norte, sobre todo Centro Europa y el norte, que son movimientos de extrema derecha muy identitarios y preocupantes pero minoritarios, aunque preocupantes, y también el auge de los movimientos de extrema izquierda, que están muy vinculados también con plataformas cercanas al Islam radical y que tienen como eje transversal, por decirlo de alguna manera, la identificación con la causa palestina. Ahí sí podemos ver o sí podemos intuir que pueda haber movimientos radicales y movimientos que puedan provocar disturbios en los próximos años. Yo creo que al final va a estar el eje o el quid de la cuestión va a ser cómo el Islam en Europa, que me parece que son en torno a 60, 80 millones de musulmanes en Europa, son capaces de canalizar los movimientos radicales en su seno y desvincularse de ellos. Y en la medida en que sean capaces de desvincularse de la radicalidad dentro de sus comunidades, esos focos de radicalismo se neutralizarán o se ampliarán si el Islam en Europa o los movimientos de extrema izquierda vinculados a estas causas supuestamente humanitarias son capaces de desvincularse de la violencia que llevan sui generis. Pero atentados, creo que no sé hasta qué punto se van a incrementar, pero las medidas de seguridad asociadas a la prevención sí se van a incrementar. Ya lo estamos viendo con el aumento de los niveles de seguridad y de alerta. Nosotros en España estamos en nivel 4 y otros países han llegado a su máximo nivel, 3 Italia, 5 Bélgica, porque tienen estipulados esos niveles de alerta. Queremos agradecer mucho a los dos de nuevo vuestra participación hoy aquí en Warrior Diplomacy, porque francamente ha sido muy buena. Yo he aprendido mucho oyéndoos hablar y espero que todos los oyentes del podcast tengan la misma sensación que he tenido yo. Y nada, decir que bueno, que para más información tenéis los podcasts que ya hemos hablado, pero también tenéis, por supuesto, tanto los libros que ha escrito Farid y que hemos mencionado en la introducción de este episodio y que pondremos también en la descripción del podcast por si alguien más quiere informarse, como en los análisis que realiza de forma habitual Marta, que podréis encontrar en la prensa española y que también proporcionaremos un link para quien quiera informarse más allá, pues pueda hacerlo a través de la lectura. Y nada más, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Hasta el próximo episodio de Warrior Diplomacy.